Empezamos hoy con la segunda sesión de la formación de RIA más Combos, Rapid Integrated Assessment y Combos. En primer lugar, como siempre, buenos días a todos y muchísimas gracias por participar. La sesión pasada, que fue la apertura de este curso, fue yo creo que muy positiva. En ese caso lo hicimos desde Haití, como saben, yo hacía la moderación desde Haití y diferentes personas, Ken, Roy George, María José, entraron de diferentes lugares. Hoy tenemos el privilegio y la suerte de contar con Renata, que ahora la vamos a presentar, y estamos juntos aquí en Nueva York, en el Bureau de Políticas Públicas. Si en algún momento no funciona el micrófono o lo que sea, es seguro que el Bureau de Políticas Públicas me está poniendo en mute, así que no se preocupen que ya lo vamos a solucionar. Fuera de bromas, estamos arrancando la segunda formación, RIA más Combos, y la idea de hoy, lo que quisiéramos compartir con ustedes es, primero, quisiera que tengamos claro qué camino estamos haciendo. Algunos de ustedes ya participaron en la formación POV-RISC, que fueron 9 semanas. Algunos de ustedes no y están participando por primera vez en una formación con nosotros, que es esta de RIA más Combos, que tiene un periodo más o menos de 10 semanas. Y como saben, van a seguir otras formaciones de microsimulación fiscal, análisis cualitativo, siempre con la idea de tener una red regional de expertos y expertas en la Agenda 2030. En esta formación decidimos poner juntos el Rapid Integrated Assessment más el combo, que como sabemos pueden ir unidos o pueden ser desvinculados y tener existencia por su propia cuenta. En algunos casos utilizamos el RIA en el contexto de una misión MAPS, y me voy a detener un momentito brevemente para decir que es una misión MAPS. Yo imagino que ya todos y todas lo han leído, lo tienen claro, pero como saben, la misión MAPS, las siglas significan Mainstream, Acceleration y Policy Support. Mainstream, en español, yo creo que nos escuchan, no puede ser. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Te estamos escuchando correctamente, Alejandro. Ok, perfecto. Entonces, mainstream en español, que lo traducimos como transversalización, la verdad es que para que todos estemos tranquilos, en cada idioma lo traducimos de una forma. Aprendí que en francés es integración, y entonces pensé que por ahí en español iba a ser integración, pero no, transversalización. La idea de mainstream, y esta idea yo creo que es muy importante, es un poco algo que hemos aprendido de la anterior agenda, ¿no? De la agenda de ODMs, en la que tardamos entre 5 y 7 años en algunos casos en que los países interiorizaran los ODM, ¿no? Entonces, en este caso, la Agenda 2030, los ODS, que surge de los propios países y que surge de la votación popular, de la priorización, en realidad nos interesa asegurarnos que desde el punto de partida de esta agenda se integra dentro de las prioridades nacionales. En ese sentido, la primera parte, la primera sigla de MAPS, transversalización, tiene por objetivo exactamente esto, ¿no? Que los países se apropien en el aterrizaje de sus propias prioridades y que la Agenda 2030 sirva como una herramienta orientadora y de reflexión. La aceleración significa que la Agenda 2030 es muy ambiciosa, hablamos de 17 objetivos, 169 metas, 232 y quién sabe cuántos más indicadores, y en ese sentido el reto consiste en cómo somos capaces de encontrar una forma de integrar los diferentes ODS dentro de las prioridades nacionales y hacerlo a un ritmo que permita alcanzar los objetivos de aquí al 2030. Y la parte de apoyo a políticas públicas, Policy Support, consiste justamente en identificar, definir y poner en práctica estas políticas públicas, ¿no? Entonces, el RIA, el Rapid Integrated Assessment, como digo, puede existir en el marco de una misión MAPS o desconectado de una misión MAPS. Si puedo dar un ejemplo en la región, por dar uno. En México hicimos un análisis rápido integrado y no hemos hecho todavía una misión MAPS. Es posible que la hagamos, pero se hizo fuera del marco de una misión MAPS. Y, por el contrario, en todos los países de la región en los que hemos hecho MAPS, que podría ser empezando por Jamaica, Aruba, Trinidad y Tobago, El Salvador, para todos ellos hemos hecho un análisis rápido integrado, ¿no? Entonces, ¿qué nos parece importante de destacar del análisis rápido integrado? Que es una herramienta muy útil a la hora de analizar la Agenda 2030, digamos, es una herramienta habilitadora para la Agenda 2030, porque nos permite empezar una reflexión sustantiva de cómo nuestros planes, nuestras herramientas de planificación, nuestras estrategias
toman en cuenta o no, están vinculadas o no a la Agenda 2030. Entonces, lo que vamos a tener hoy es una formación muy práctica. Van a ver que la presentación de Renata es espectacular y nos permite de verdad no hacer un análisis teórico, sino hacer desde la teoría un análisis muy práctico y aprender cómo podríamos implementar esta herramienta. Y en realidad lo que nos interesa de muchos de ustedes es que quizás el día de mañana nos acompañen en muchos RIAs que hay que hacer en la región y probablemente fuera de la región, y contamos con ustedes para que sean expertos en aplicar la metodología, ¿no? La herramienta. Entonces, yo no me quisiera detener mucho más. Quisiera decir que, bueno, así como fue un verdadero lujo contar con George y con Kenroy y con María José siempre en la primera formación, en el primer módulo, es un lujo para nosotros contar hoy con Renata. Renata ha liderado un equipo que nos acompaña a nosotros a hacer RIAs. También contamos con Gonzalo Pizarro, que hoy no está con nosotros porque está de vacaciones, pero sepan que Gonzalo es una herramienta clave, súper disponible siempre, súper bien dispuesto y muy conocedor también, y que por supuesto ha liderado mucho este trabajo en la región. Y sin más, como siempre, yo agradezco a todo el equipo que está detrás y que posibilita hacer este trabajo. Hoy no voy a dar nombres porque ya los di el día pasado, pero a todo el equipo de formación virtual y a todo el equipo con el que estamos haciendo este trabajo, muchísimas gracias. Le paso sin más dilación la palabra a Renata, que nos va a llevar por la presentación. No se asusten cuando vean 42 slides porque son muy prácticas y muchas de ellas son de transición para entenderlo bien. Así que yo le paso la palabra a Renata y espero que compartan el entusiasmo conmigo. Buen día. Buen día. Buen día todos, espero que me escuchen bien. En primer lugar, es mi honor estar aquí con ustedes hoy, hacer ese módulo de RIA. Yo estaba diciendo a Alejandro y a Débora que me ayudó muchísimo a traducir los slides en español, que es mi primera vez que voy a hacer esta presentación en español. Entonces, me disculpe con anticipación si es un portuñol, pero voy a intentar lo mejor para que comprendan que sea educativo y que sea una sesión interesante. Pero sin demora, avanzamos. Okay. La primera cosa que quería recordar son los principios de la agenda. Ya sabemos que es una agenda que tiene por lo menos 3 principios que son principales: de universalidad, de integración, el principio de no dejar a nadie atrás. El principio de universalidad se implica que es una agenda que tiene relevancia a todos los países desarrollados, países en desarrollo. De integración significa por lo menos por 2 dimensiones. Una es que es el balance de las dimensiones de desarrollo sostenible, las dimensiones social, de económica y de medio ambiente, y la otra serían la análisis de las sinergias entre las metas de los objetivos. Y el último principio, que es demasiado importante para todos los países, el principio de no dejar a nadie atrás, es exactamente la necesidad de promover uso de datos desagregados para que los países se vayan más allá de la media, y para que sea una agenda que se beneficie a todos y no a pocos. Alejandro explicó el marco MAPS, que es un abordaje de trabajo de las Naciones Unidas en el ámbito de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Explicó muy bien. La única cosa que quería decir es que en el proceso de transversalización a nivel de país es muy importante que las agencias de las Naciones Unidas y ahí estén apoyando los gobiernos dentro del marco de cooperación de las Naciones Unidas, el MANUD o UNDAF en inglés, que para la dimensión de aceleración, que es el segundo pilar, aceleración de MAPS, que también es una necesidad, una comprensión que es una agenda que no podemos hacer como hacíamos con el ODM, porque no podemos avanzar meta por meta o objetivo por objetivo, porque los recursos son limitados.
el tiempo también es limitado, a veces la capacidad de los países son limitadas. Entonces ahí se basa una metodología de evaluación de cuellos de botella para que se identifique áreas prioritarias que, exactamente como Alejandro había referido, que se pueden acelerar varios objetivos al mismo tiempo. Y el último, que es el apoyo a las políticas públicas, es exactamente un paquete de apoyo que las Naciones Unidas están ofreciendo a los países diversos y que se espera que, claro, que sea disponible a un bajo costo, pero que son metodologías, estudios que están basados y aprofundizados en la experiencia de diferentes Naciones Unidas que tienen experiencias y carteras de trabajo diferentes. Otra dimensión que quisiéramos enfatizar antes de empezar con la metodología de RIA es que esa agenda realmente necesita de un pacto nacional y aquí es compromiso de todas las partes. Y si analizamos con más profundidad las metas, las 169 metas, nos vemos que 135 metas más o menos se requieren la acción de los gobiernos nacionales. 110 metas son acciones por parte de gobiernos locales, acciones directas. 54 metas son metas que están en el ámbito internacional y ahí se requiere cooperación internacional, acuerdos internacionales. Y por lo menos 88 metas son metas que requieren una participación activa del sector privado. Y se espera que la sociedad civil esté engajada, movilizada para todas las metas de implementación. Este es un tablero que fue calculado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, en inglés es SDSN. Es basado en un index que utilizan datos del Banco Mundial, del Departamento de Estadísticas de las Naciones Unidas. Pero lo que quisiera mostrar aquí es que hoy, si vemos la situación de todos los países en América Latina, lo que podemos concluir es que la agenda ofrece un desafío enorme, es un reto enorme para todos los países, y ahí se ve que en los objetivos 10 de inequidad no hay ningún país que está en marcha aún para alcanzar estos objetivos. Se mira... Sí, disculpe, solo para explicar los colores, este es como un traffic light. Los rojos que hoy estamos midiendo que no están alcanzando, que se tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Los amarillos que se tiene avanzado un poco, pero que esfuerzos adicionales son necesarios. Y los verdes que están en buen estatus, en condiciones que son buenas, pero sé que tiene que continuar a hacer lo que están haciendo. Entonces, verde, amarillo y rojo. Entonces, vemos ahí también el objetivo 16, que es de gobernanza. Se ve también que es un desafío enorme por cuestiones variadas, de apertura, participación civil, violencia y otras temáticas en América Latina, pero un desafío enorme. Y para mí fue un poco interesante ver que el objetivo de salud, que es el objetivo 3, que el verdito, es también un desafío enorme para todo el continente de América Latina, que a mí yo esperaba que ahí algunos países están haciendo un progreso muy bien, pero ahí tiene que saber cuáles son las metodologías para calcular ese índice. Pero la mensaje es que es un desafío a todos los países, no solo para algunos. Ahí es porque se falta algunos datos y se cambió por años. Okay. El paquete de apoyo de PNUD, cuando se va a países, se es basado en 6 elementos que ahí se ve ahora en el slide, que decimos que son elementos principales para poner una ruta para implementación de los ODS. El primer elemento o fase es la fase de alineación que estamos discutiendo hoy. La segunda es la fase específica de planificación y ahí la identificación de aceleradores.
La tercera es la localización, hacer esa agenda global de forma relevante a los objetivos locales, las agendas locales. El 4 es la integración en los presupuestos nacionales, de subnacionales. La quinta sería los datos, el monitoreo, la preparación de informes nacionales y subnacionales. Y la 6 sería la abogacía y las alianzas. Importante mencionar que no son fases que son lineares, pero que pueden pasar en todos los momentos. Por ejemplo, abogacía, que es importante de ser una fase continua. Hoy vamos a discutir la primera fase, que es basada en la metodología RIA. Y la análisis rápida integrada, RIA por inglés, es una metodología que es una metodología muy intuitiva, es una metodología que es simple de comprender. No es rápida, disculpe, pero yo creo que el nombre es un error, no es rápida, pero la idea es que es intuitiva, que es simple de comprender, porque las hojas de trabajo son muy simples, pero se requiere una dedicación y se requiere tiempo para poder entender las análisis entre las metas. ¿Y qué esa metodología ofrece? Ofrece una overview, una comprensión global, yo creo, de los planes a nivel nacional y a veces subnacional, se están analizando los planes subnacionales también, de cómo los planes están alineados con las metas y los objetivos de ODS, cuáles son las interrelaciones de las metas, porque a veces varias metas son priorizadas por varios planes o sectores de desarrollo, cuáles son las brechas, y aquí es muy importante hacer un análisis de cuáles son las metas, en especial del contexto del país, porque ni todas las metas tienen la misma relevancia a todos los países o a todas las regiones subnacionales. Y por fin ofrece también una posibilidad de identificar las instituciones responsables por cada meta y para hacer una comprensión de la necesidad de la arquitectura de coordinación interinstitucional. Entonces, solo para recapitular un resumen, la metodología tiene 4 pasos. Ustedes tienen el material que se puede ser impreso, la brochura, pero el primer paso es básicamente el análisis general, que es un mapeo. Yo voy a mostrar la hoja que utilizamos y que es muy útil para ver las metas que son transversales, las brechas. El segundo paso es pensar cuál es el enfoque integrado de las dimensiones de ODS vis-a-vis las metas que están en los planes. El tercero es el marco institucional, el mapeo de las instituciones que están ahí a cargo, encargadas de la implementación o monitoreo. Y el cuarto, la identificación de sistemas de monitoreo y de indicadores que ahí están siendo utilizados por el país. Paso 1, vamos a la hoja de trabajo. Esta es la primera hoja de trabajo. Lo que quiere decir es que cuando empieza, tiene que hacer una adaptación para cada país y para cada plan que tiene que analizar. La segunda cosa que tiene que hacer es que hacemos una sugerencia, es que cuando, por ejemplo, se elige un país, hoy voy a utilizar Sri Lanka, esa es la hoja de Sri Lanka que ya está rellena, pero como se está haciendo un país como Sri Lanka, yo elegí Sri Lanka porque es un país de ingreso medio y yo creo que por
su economía y su proceso de desarrollo tiene desafíos que serían interesantes a los países de América Latina. Entonces yo creo que sería un ejemplo bastante educativo. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hacer Sri Lanka, estamos mirando en el Plano Nacional de Desarrollo, podremos hacer el Plano Nacional de Desarrollo y podemos hacer varios planes sectoriales, y planes que podrían ser provinciales, planes distritales, locales, y así se tiene la idea que el RIA se puede hacer en cualquier plan que tenga la necesidad de comprender cómo son las prioridades del gobierno vis-a-vis a los ODS. Entonces empezamos con Sri Lanka, tenemos nuestra hoja de trabajo. Lo que hacemos en primer es identificar todas las metas que creemos que nos sean relevantes para el caso de Sri Lanka. Aquí es un país de ingreso medio y hay varias metas entre las 169 metas, que son metas específicas a los países menos adelantados. Entonces tenía que sacar esas metas, y hay metas que a veces son metas que son metas dirigidas a los países de desarrollo, como metas en cambio climático, que está diciendo presupuesto apoyar adaptación de cambio climático en países menos adelantados. Entonces se hace un análisis rápida de las 169 metas, saca las metas que cree que no son aplicables en el contexto del país. Aquí en Sri Lanka sacamos 16 metas, entonces estamos trabajando con solamente 153 metas, y esta es incluso las metas de Means of Implementation, medios de implementación, que incluye las metas que a veces tiene 1A, 1B, 1C, y claro, el objetivo 17 también. Entonces aquí tenemos 153 metas, y ahí empezamos con el plano nacional, parte por parte, y ahí eso se ve en la izquierda, son todos los sectores, como el plan está clasificado. El plan está clasificado. En la derecha se tienen las columnas que son las metas por cada objetivo. Y ahí se va uno a uno. Y lo que estamos haciendo es una lectura bien centrada a buscar cuál es el alineamiento e entender si la meta de ODS está totalmente alineada. Ahí se ve los cuadrículos que están coloridos de verdes. Esas son metas que están totalmente alineadas, o metas que son parcialmente alineadas. Esos son los cuadrículos amarillos. Las columnas naranjas, yo olvidé a mencionar, las columnas naranjas son las metas que consideramos que no eran aplicables al contexto específico del país de Sri Lanka. Porque a veces lo que pasa es que a veces se entiende que no es aplicable, y a veces cuando se hace la lectura detallada, el análisis detallada del plan nacional o planes sectoriales, se ve que hizo un error, y ahí se tiene la oportunidad de corregir. Entonces nunca, no voy a recomendar que se deleten, para que se dejan ahí, se puede poner cualquier color que se quiera, pero se va adaptando la hoja para la forma que crees que es más práctica. Pero eso que van a hacer, los cuadrillos verdes son totalmente alineados, los amarillos son parcialmente alineados, las naranjas que no son aplicables, y las rojas son metas que no se encontraron. Son las brechas, aquí son metas que se entiende que no están integradas y que a veces pueden no ser una prioridad de gobierno, pero que son las metas que vamos a tener que hacer un análisis más aprofundizada. Otra cosa que quería mencionar, se ve, yo sé que está bien pequeñito, pero se ve en la hoja, tiene sectores que ahí se priorizan varias metas, y hay metas que también son priorizadas por varios sectores.
Se ve en el caso 4.3, no sé si se puede ver en educación, si es una meta que se fue priorizada por varios sectores en el caso de Sri Lanka, y eso también es relevante notar. Renata, antes de pasar nos preguntan ¿qué criterio se utiliza para considerar alineada o parcialmente alineada en términos de la descripción entre el sector y la meta ODS? Sí, okay. Esa es una pregunta muy importante. Yo no explico aquí el criterio porque tengo una slide más adelante. Entonces, gracias por la pregunta, pero seguimos y volvemos a la pregunta, ¿cómo se considera totalmente alienado, parcialmente alienado? Okay. Seguimos. Y ese es el resultado. Y ahí, como decimos, estamos trabajando con 153 metas. Y cuando se hizo el mapeo, las metas cubiertas que son alienadas son 109 metas. Y ahí se incluyen todo, parcialmente, totalmente alineadas. Ahí se ve el cálculo. Movemos para el paso 2 y ahí podemos explicar el criterio. Y el paso 2 es cuando analizamos el carácter de las metas, las dimensiones que si son integradas o no integradas con las dimensiones de desarrollo sostenible. Una cosa que quería enfatizar es que el objetivo no es tener un país que tenga 100% de alineamiento. Eso sería un error. No es este el objetivo. Pero el objetivo de un país es encontrar el balance entre las diferentes dimensiones de desarrollo sostenible. Entonces aquí el balance sería entre en inglés 5 P's, pero en español alianzas, no sé si se dice parcerías, pero el alianza de las metas que son metas que tienen carácter social a las personas, metas que tienen carácter más de crecimiento económico para la prosperidad, las metas de gobernanza o de paz, las metas sobre el planeta, de medio ambiente, las metas de alianzas. Entonces, el objetivo de cada país es que las metas que son priorizadas en cada plan y que están siendo implementadas tengan un balance que sea un balance adecuado para el contexto del país. Y ahí aquí voy a mostrar lo que significa. En el caso de Sri Lanka, mapeamos todas las metas que son parciales o totalmente alineadas, clasificadas como personas, planetas, prosperidad, paz y alianzas. Y ahí se tiene esa forma, no es un triángulo, pero yo no sé qué es esto en español, un pentágono, ok, un pentágono en español, pero que se ve ahí cuáles son, se tiene una visión más holística, una visión total del perfil de Sri Lanka basado en la análisis. Okay. Lo que se ve es que las metas que son relacionadas a prosperidad, que son de economía, prosperity, de economía, de crecimiento económico, son bien enfatizadas en los planes que fueron analizados en el caso de Sri Lanka. Las metas que son relacionadas a paz, peace, no están tan priorizadas, mismo que este es un país que salió de una guerra civil de 25 años. Y se ve también que las metas de alianzas, partnerships, no están tan bien priorizadas o integradas en los planes. Y las metas de planeta, se ve ahí, que son 58%. Se ve hay una indicación de la porcentaje, cómo son priorizadas. Se ve que el primero es prosperidad, 95%, personas 80%, planeta 58%, paz 42% y alianzas 38%. Entonces es decir aquí que el objetivo es que el país, para alcanzar desarrollo sostenible,
tiene que buscar el balance entre las diferentes dimensiones. Eso quiere decir, no es buscar 100% en todas las dimensiones, porque eso sería imposible, no es factible, porque sabemos que acciones que van a reducir pobreza tienen un impacto que a veces puede ser positivo en la economía, pero puede tener un impacto negativo en el planeta. Entonces, por eso que tiene que gerenciar bien, pero el objetivo es buscar el balance de las dimensiones. Entonces, seguimos. La pregunta de cuál es el criterio de una meta que sea alineada totalmente o parcialmente. Aquí es el mapeo de las metas aquí el mapeo de todas las metas, totalmente y parcialmente para el perfil de Sri Lanka. Y quisiera mostrar que se ve que claramente hay objetivos que no están bastante priorizados aquí, que a veces se debería hacer un balance en las dimensiones. Se ve que inequidad de objetivo 10, saneamiento y agua, objetivo 6, son áreas bastante priorizadas, educación, el clima ahora se empieza bastante priorizado porque Sri Lanka es un país bastante vulnerable, pero una cosa interesante que es la meta, el objetivo de océanos, que el objetivo 14 no es un objetivo que tiene las metas priorizadas en los planes de Sri Lanka. Se ve ahí que es un objetivo que es bastante despriorizado, que los planes no están centrando suficientemente en este objetivo. Estoy mencionando eso porque es muy interesante, porque también es una isla. Su economía, claro, se depende bastante de los recursos marinos. Para explicar el criterio, voy a mostrar el próximo alineamiento, el próximo gráfico, que es aquí, es un alineamiento solamente de las metas que son totales. Entonces se ve que antes se fue totales y parciales, y aquí es solamente el gráfico de las metas que están totalmente alineadas con los objetivos. Entonces se ve que tienen una reducción, pero no solamente la reducción, lo que quiero mencionar es el cambio de áreas, de énfasis, de áreas temáticas. Porque si vamos al próximo, ahí se ve que el naranja es el gráfico que mostré primero, que es el cálculo total de las metas que son totales. Disculpe, pero allí en la sigla PIP es el nombre del National Development Plan, del Plano Nacional de Desarrollo para Sri Lanka, se llama PIP. Por eso, disculpe que yo dejamos como PIP, pero PIP es el nombre del documento de Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí se ve un gráfico, y como estaba diciendo, el naranja es lo que había mostrado antes. El naranja es el total, es el total y parcial, el alineamiento total y parcial. Y ahí se ve ¿cómo se dice? Una foto bien diferente, y el azul que está dentro del naranja es alineamiento, sí, es programa de inversión pública, PIP, que es National Development Plan para Sri Lanka. El azul es el alineamiento total que está ahí dentro del gráfico. Se ve no solo la reducción, pero el cambio de énfasis en los planes. Y aquí se va. ¿Cuál es el criterio cuando está haciendo el análisis para hacer una decisión si una meta está alineada totalmente o alineada parcialmente? Aquí en el caso de Sri Lanka lo que hicimos fue que metas que están totalmente alineadas son metas que tienen indicadores
metas que están bien claras, que tienen bien claras lo que el gobierno quiere lograr en los próximos años. Y algunas metas que están en azul, que son totalmente alineadas, en el caso de Sri Lanka, porque es un programa de investimiento, también tienen un presupuesto. Entonces ahí sí hay un presupuesto que ya está alocado para el financiamiento de esas metas. Las metas que están en naranja, en el caso de Sri Lanka, el criterio son metas que a veces claramente en la introducción de cada sesión, de cada sector, de cada área, se ve que es una meta de relevancia para el país, se tiene un reconocimiento del gobierno por la narrativa del documento, pero cuando se busca indicadores o cuando se busca metas claras para implementación de la meta de ODS, no están bien aclaradas, están un poco más, ¿cómo se dice? Difusas, sí, exacto, difusas, están más en el ejemplo de narrativa, que la narrativa es bien fuerte, porque hay el reconocimiento que son áreas importantes, pero en la implementación se ve que sería un poco complicado, porque no se hay indicadores, no se está claro cómo se va a hacer la implementación y cómo se va a hacer el monitoreo. Importante decir que ni en todos los países hicimos un estudio de presupuesto. En el caso de Sri Lanka aquí, como es un documento de investimiento, hay áreas que hay el presupuesto, entonces así sea un poco más simple. Pero en otros países no hicimos un estudio, una investigación del presupuesto alocado para las metas. Pero también es importante decir que los criterios tienen que ser adaptados para cada país. El resultado de RIA de Sri Lanka no es un resultado que se va a comparar con los resultados de RIA en India o en Jamaica o en Mauritius. Lo que vemos que los resultados que se valen a pena a veces no comparar, pero a ver cuáles son las lecciones aprendidas con ese tipo de análisis, son a veces áreas que son comunes y que en la mayoría de las veces no son enfatizadas por un grupo largo de países. Entonces hay una tendencia de áreas que no son priorizadas. Ya hicimos ese proceso, esa metodología, aplicamos en 33 países. Y varios de esos son países de medio ingreso, o países que están menos adelantados, o países que son países insulares. Y ahí se ve una tendencia que a veces un país de una cierta tipología, un cierto encuadramiento económico de desarrollo social y económico, una tendencia de a veces no priorizar ciertas metas, pero no hacemos una comparación a través de países, pero una comparación dentro del propio país. Se puede comparar una provincia con otra provincia. Ahí sí se puede. Renata, porque hay bastantes preguntas aquí, voy a hacerte algunas preguntas para que podamos entender. Uno, en algunos países el RIA considera presupuesto, por ejemplo en Sri Lanka, sí, porque el plan es un plan de inversión. Sí. Y en otros países lo hemos hecho sin presupuesto, solo con documentos de planificación, ¿correcto? Exacto, exacto. En el caso de Sri Lanka utilizamos el presupuesto porque el plan ya incluye el presupuesto para específicas áreas. En otros países no hicimos el presupuesto porque sería una otra análisis. Se podría usar el RIA, se continuar a avanzar el RIA, se puede hacer una fase 2 de RIA, pero no utilizamos porque cuando se hace un análisis del Plan Nacional de Desarrollo y de los sectores, planes sectoriales, la idea no es solamente se ve el presupuesto, pero la idea es ver a nivel de gobierno cómo es la idea, la orientación del gobierno. A veces cuando se dice que son prioridades para el gobierno, no son exactamente prioridades, pero lo que queríamos decir es que es una área temática o de desarrollo que el gobierno tiene interés o que reconoce que es importante.
porque hay áreas que a veces los gobiernos reconocen que es importante, quieren hacer alguna cosa, pero no saben cómo hacer, cómo empezar. Quizás para aclarar este punto, yo creo que para nuestra región es importante. Existen algunos ejemplos en los que el proceso de planificación y el proceso de presupuestación van unidos. Para sorpresa de muchos es el caso de Haití. Pero la mayoría de países de la región esto lo hacen de forma separada y desconectada. Es decir, existe un proceso de planificación y por otro lado existe un proceso de presupuestación. Como decimos, el RIA es una puerta de entrada para empezar a tener este tipo de diálogo. Entonces, es una reflexión importante, pero tengamos en cuenta que en muchos casos hacemos el RIA sin presupuestación. Renata, la segunda pregunta importante que la gente no ha terminado de entender bien es el full alignment versus el full and partial. Esa gráfica, por ejemplo, el ODS 1, donde tienes full and partial y llega hasta 100, sin embargo el full llega hasta 60. Ahí estamos mirando el ODS, estamos mirando las metas. ¿Qué hay exactamente ahí detrás? Aquí estamos mirando las metas de ODS, las metas que son las metas que se fueran consideradas alineadas, que son el número total de 109 metas que había mostrado en el principio. Lo que quería mostrar, mira esto, una pregunta de Nelson. No entiendo los dos valores diferentes en SDG 1 para full y parcial, ¿no? Total y parcial. Se ve aquí, vamos a tomar el ODS 1 de pobreza. En el plan de Sri Lanka, erradicación de pobreza es una prioridad máxima. Y ahí se ve en la narrativa, en todas las secciones del plan. ¿Okay? Se ve que el objetivo 1 de desarrollo está bien integrado en ese sentido. Todas las metas están totalmente integradas, porque están integradas. La naturaleza del nivel de integración tiene que se ver, porque están integradas en el nivel de narrativa. Se está leyendo el plan, se ve que reconoce que pobreza es un problema en Sri Lanka, que el gobierno tiene que hacer alguna cosa, que hay regiones que están se dejando para atrás comparadas con la capital, Colombo. Entonces la narrativa es fuerte. Pero la diferencia es que algunas metas dentro del objetivo 1 no tienen metas específicas de gobierno, no son metas las metas de ODS no tienen metas equivalentes de gobierno. Voy a dar un ejemplo. Si se dice que se van a avanzar, ¿no? Miramos al objetivo 1. Si se dice que vamos a avanzar, garantizar acceso a créditos, acceso a tierra, acceso a recursos naturales a las personas, hombres y mujeres, que es, por ejemplo, la meta 1.4 de ODS, ¿ok? Cuando se hace la lectura y el análisis del Plano Nacional de Desarrollo para Sri Lanka, se ve que existe una narrativa que es muy fuerte para garantizar el acceso a recursos, ¿ok? Entonces, al nivel de narrativa, el gobierno reconoce que es una prioridad para reducir pobreza, que tiene que implementar la meta 1.4. No se dice meta 1.4, pero las temáticas de la meta 1.4 están ahí integradas, reconocidas, están alineadas. Pero lo que pasa es que el gobierno reconoce que tiene que dar propiedades, control de tierra, acceso a recursos naturales, nuevas tecnologías, pero no hay metas cómo hacerlo. El gobierno reconoce la narrativa, pero no está diciendo, en los próximos 2 años vamos a ver cuáles son los más pobres, el lowest quintile, que están más abajo, las personas de más renta baja, vamos a ir facilitar un proceso de alocación de tierra. O vamos a ir a hacer un proceso de acceso a recursos, acceso a crédito. No hay metas específicas en el plan de Sri Lanka, por eso es la diferencia que se ve. Entonces, Renata, para que la gente... Parcialmente
para que la gente el entienda, total. en el color naranja estamos viendo la alineación en términos de narrativa de la planificación. El naranja es todo, es el cálculo total. Y una vez ahí nos estamos enfocando en aquellos ODS en el cual el total daba una alineación completa, 100%, y ahí profundizamos para ver qué acciones puntuales, qué instrumentos, de qué forma el gobierno está diciendo que va a atender ese ODS en el que en principio la alineación parece completa. Exacto. ¿Es así? Si volvemos a la tabla esta, lo que decimos es que estamos trabajando con 153 metas. De las 153 metas, estas fueron metas que están consideradas alineadas. 109. El gráfico naranja se muestra el alineamiento de las 109 metas. De las 109 metas, tiene que se analizar el carácter de alineamiento, porque hay metas que son bien específicas, ¿sí? Que se va a decir qué se va a hacer en los próximos años, cuántas personas van a ser beneficiadas, cuánto crédito, cuánta tierra, cuáles son las regiones, cuánto presupuesto, en este caso de Sri Lanka, cuánto presupuesto se va a poner. Pero hay metas entre esas 109 que son metas que no están bien, que es solamente en el nivel de narrativa. ¿Sí? Yo creo que está claro. Entonces esa es la diferencia. Y se ve, por ejemplo, en océanos, que había mencionado antes, el objetivo 14, que es el total, es en naranja, se ve que es un objetivo que no es bastante priorizado, pero cuando se ve las metas bien específicas, es básicamente cero, porque no hay investimiento suficiente ahora en Sri Lanka para los recursos marinos. Y por el contrario, en el ODS 6 hay completo. Exacto. El otro caso es el ODS 6, se ve que es la narrativa se corresponde al específico, que el alineado totalmente se tiene metas específicas, que se sabe cómo se va a alcanzar, y ahí el criterio es totalmente completo aquí. ¿Ok? Entonces seguimos, avanzamos. Entonces lo que estaba diciendo es que es muy importante que se entienda que el objetivo no es 100% alineamiento, que sería un error. El objetivo, como decimos antes, es el balance entre todas las dimensiones para que se alcance desarrollo sostenible. Entonces, cuando se identifica las brechas, tiene que ver cuáles son las metas que no están alineadas con los planes. Tiene que identificarse las brechas. Son realmente metas que van a hacer una diferencia significativa para el desarrollo del país específico. Aquí son solamente algunas preguntas que son sugeridas, que es cuando una meta no es priorizada, es una meta que tendría un impacto en otras metas. Porque sabemos que, por ejemplo, metas de cambio climático, si no son priorizadas ahora, y son metas a largo plazo, de resultados a largo plazo, sabemos que esas metas tienen un impacto en otras áreas y que a largo plazo, si no hay el investimiento ahora, sería un problema para el país en 10, en 15 años. Entonces, tiene que mirar las sinergias, las compensaciones esperadas con las metas que son transversales, los impactos que son a corto plazo, mediano y largo plazo, y, como había dicho, el balance, ¿no? El equilibrio entre las dimensiones de desarrollo sostenible. Y hay que saber cuáles son las metas que a veces que podrían ser transversales, ahí, no ahí en caso de brechas, pero en casos de metas que fueren priorizadas o que están alineadas con varios planes o con varios sectores, cuáles son esas metas que tienen una naturaleza transversal
es si realmente los sectores están a trabajar conjuntamente o no, o si a veces es una acción individual, y que la mayoría de los casos a veces se puede eso, pero existe la posibilidad de que se identificando las metas que son transversales para proporcionar una colaboración entre los diferentes sectores e instituciones. Entonces aquí, dos puntos que quería enfatizar es el carácter, la naturaleza de las brechas, si son brechas que tienen impacto transversal, cuáles son las sinergias, y son brechas de impacto corto, mediano a largo plazo, y las metas que están alineadas, pero que tienen un carácter, una naturaleza transversal, y si de facto las instituciones, los departamentos que están encargados de implementación, el monitoreo, están ahí a hacer una colaboración o no. Como Alejandro había dicho antes, lo que es fundamental del análisis no es proporcionar respuestas definitivas, pero es proporcionar la posibilidad de hacer preguntas que están basadas en la evidencia de un análisis de planes, preguntas que pueden guiar una discusión con los gobiernos, con los socios, que deben estar involucrados en la implementación y el monitoreo. ¿Okay? El criterio, una persona había preguntado si el criterio de alineación es un criterio técnico y cuantitativo. Mira, sí, se debería ser, como había dicho, el criterio tiene que ser adaptado de país a país y depende de los planes que está haciendo el análisis. Hay planes que son planes como textbook, que son planes que son perfectos planes, que son bien lineares, bien sistemáticos, para cada área se tiene una meta bien clara, los indicadores están bien especificados, pero hay planes que no son así. Hay planes que son bien confusos, que no está bien claro, no se tiene una clareza de cuáles son las instituciones que se van a hacer la implementación en monitoreo. Entonces, lo que voy a decir es que el criterio para definir parcial o total, sí se debería ser un criterio sí es un criterio técnico, pero sí debería ser un criterio cuantitativo si el plan ofrece la posibilidad de hacer un análisis más cuantitativo, porque hay planes que no ofrecen la posibilidad de criterios cuantitativos. En el caso de Sri Lanka, solo quería mencionar rápidamente, porque yo no sé cuánto tiempo tenemos, Alejandro, pero algunos resultados aquí que quería mencionar con ustedes para dar una idea de eso, lo que tiene después de ese mapeo, ¿no? De ese mapeamiento de las metas con los planes, lo que extraímos de ahí para hacer un análisis. Ahí se vemos de forma total que metas, ¿no? Objetivos que tienen contenido o enfoque con salud sexual y reproductiva no están priorizados o no están integrados suficientemente en los planes de Sri Lanka. Hay un problema también en distribución ahí de carácter de servicios de salud sexual para, por ejemplo, adolescentes, para jóvenes. No hay una cobertura. Entonces es un problema en el caso de Sri Lanka, y también porque es un problema, porque también ahí es una sociedad que se acepta casamientos de personas que son muy jóvenes, ¿no? No voy a decir casamiento con niños, porque ahí no se practica casamiento con niños o niñas, pero casamiento de personas que a veces son muy jóvenes, 15 años, 16 años. Se sabe que planeamiento familiar, salud sexual y reproductiva es muy importante para el grupo de adolescentes, sabe que es muy importante. Entonces sería potencialmente un problema. Ahí se ofrece una área de investigación para ver
cuáles son los datos, para ver cuál es la situación en Sri Lanka, si realmente esta falta de énfasis en salud sexual y reproductiva será un problema para la demografía, para los adolescentes, para los jóvenes en Sri Lanka. Otra área que se ve es la área de género, la área de mujeres, y aquí es una cosa interesante porque el trabajo doméstico no remunerado, la meta 5.4 de los ODS, es una meta que en los 33 países que hicimos la análisis hasta ahora, fue una meta que no se fue priorizada, es una meta que no se fue integrada. Y ahí se vale la pena preguntar si los 33 países, por qué no se valorizan el trabajo doméstico no remunerado, o lo que está pasando, o porque a veces no tiene datos para mensurar, o cuáles son los sistemas de protección social, si hay algunos para ofrecer protección. Pero lo que pasa es que en los 33 países que analizamos, sí, a veces hay un reconocimiento de la prioridad de esa meta, pero se ve que en muchos casos una incapacidad de las instituciones públicas de hacer alguna cosa que sea práctica y que tenga resultados. Entonces no es una cuestión de decir que los gobiernos no están dando prioridad a esta meta. Por eso que estaba diciendo que a veces las brechas tiene que ver no es prioridad, no es eso, tiene que se investigar lo que está pasando, porque a veces tiene incapacidad técnica, incapacidad de presupuesto, de financiamiento, no están disponibles, o a veces los gobiernos están intentando comprender cuáles son las políticas públicas que son necesarias a poner en marcha estas metas que a veces no están alineadas. Y el caso de 5.4 de trabajo no remunerado es un caso clásico que estamos viendo, que se va a tener que hacer bastante esfuerzo a nivel global para que se pueda hacer alguna cosa aquí. En general, lo que quería decir es que voy a mostrar un poco del análisis que hicimos para la cuestión de la mujer en el caso de Sri Lanka. Y voy a decir por qué mujer, porque en el caso de Sri Lanka, la herencia o la tierra no se puede pasar a las mujeres. Si ustedes saben, después del tsunami que se pasó en Sri Lanka en diciembre de 2004, bastante tiempo ahora, lo que se pasó fue que hubo una situación social terrible, que mujeres que se estaban, ¿cómo se dice? Widows? Viudas, no tenían la capacidad de gerenciar sus recursos o la tierra, porque la tierra en la mayoría de las veces está en el nombre del esposo, de los hombres. Entonces se vieron en una situación de empobrecimiento. Entonces, como la situación de género y la situación de la mujer es una cosa muy interesante en Sri Lanka, que se va a hacer crítica para que Sri Lanka logre desarrollo sostenible y que sea un país de ingreso medio alto. Estoy poniendo aquí para que ustedes vean el análisis, y ahí se ve el 5.5 y el 5.6 son metas totalmente alineadas. El 5.1, 5.2, 5.b, que están en parte alineadas, y 5.3, 5.4, 5.6, 5A, que no están alineadas. Y ahí se ve ahí que el último bullet se puede leer, que está relacionada a 5.6 y 5A, que la falta de acceso a mujeres a tierra, derechos de propiedad, equidad en acceso de tierra y propiedad es un problema que se va a continuar y que va a afectar a la familia, a la mujer, la sociedad, la economía en Sri Lanka. Y ahí se ve, cuando estamos pensando el relacionamiento de género, ¿no? La situación de la mujer en Sri Lanka no es solamente las metas en el objetivo de género, pero también metas que están en otros objetivos que tiene que se ver, no creo que se puede leer porque está muy chiquito, pero la idea es que cuando se ve una temática, por ejemplo, pobreza
o la cuestión de género, la cuestión de la mujer, no se puede centrar solamente en el objetivo que tiene el tema central como el tema de equidad de género, que eso sería un error. Entonces tiene que se ver en el análisis de RIA las metas que son fundamentales para lograr una equidad de género. Ahí en este caso la meta 11.7, que es violencia en la ciudad, ciudades inclusas, ciudades seguras, es una meta muy importante. Ahí se ve la 8.5, que es trabajo decente, que también es una meta muy importante. Quizás una pequeña interrupción aquí, porque hay varias preguntas. Como ven, ya son las 11:37 y estamos respondiendo a las preguntas a medida que van saliendo para poder llegar bien a la hora. Yo no puedo hacer suficiente hincapié en que seamos conscientes de que el RIA es una puerta de entrada para tener discusiones más profundas, como está comentando ahora Renata, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una pregunta ahí de que si el RIA puede tener un cierto componente de subjetividad y si hay quality assurance. Normalmente el RIA lo hacemos con nuestros propios equipos y por eso estamos formando gente para que ustedes puedan formar parte, pero sí hay un quality assurance detrás de este proceso. Pero más importante que eso, pensemos que el RIA, por más científico que lo hagamos, no es un ejercicio perfecto, porque de hecho el ejercicio de planificación no es perfecto, porque a veces está desconectado de presupuestos. Entonces pensemos más en los términos que estamos viendo ahora, el RIA como una puerta de entrada para tener ciertas discusiones profundas de lo que pasa en el país, ¿no? Renata nos ha dicho cómo Sri Lanka podría ser una realidad que nos da para pensar en nuestra región, y todo el análisis que está haciendo de sistemas de cuidado, como ustedes saben, sale muy fuerte en el Informe Regional de Desarrollo Humano y es una de las grandes deudas que existe en nuestra región, ¿no? Entonces podemos ver cómo este tipo de discusión y cómo esta mirada mucho más integral, que a partir de ciertas brechas podemos ver un impacto sistémico, es un punto de partida. Y aquí había una pregunta de si esto solo se puede hacer con planes existentes, con planes en desarrollo. Sirve para uno u otro, aunque partimos normalmente de los planes existentes, ¿no? Pero puede ayudar también a formar planes nuevos. Yo en mis palabras de introducción he vinculado hasta a las misiones MAPS, que es importante, y he obviado algo que para nosotros entiendo que es absolutamente básico, porque para eso estamos en esta formación RIA más combos, pero para nosotros en América Latina y el Caribe la herramienta que estamos viendo para el proceso de aceleración son justamente los combos, ¿no? Y el análisis de RIA, y como estamos viendo este tipo de revisión, nos lleva a una mirada de combos. Es decir, al final del día, cuando un gobierno, ya sea nacional o territorial, y el RIA se puede aplicar en gobiernos territoriales, cuando un RIA nos ofrece esta mirada, nos permite también encontrar pistas para pensar en combos de intervenciones que van a tener justamente vinculación entre las varias metas y los varios objetivos, ¿no? Entonces yo creo que esto que nos está explicando Renata es clave para entender por qué estamos haciendo esto, ¿no? Es importante que pensemos cuando hacemos el RIA, estamos haciendo algo técnicamente muy sólido y robusto, pero no pensemos que es un fin en sí mismo. El RIA es un proceso que arranca ciertas conversaciones. Nosotros en la región, por ejemplo, por dar dos ejemplos, y no quiero nombrar los países, hay un país en concreto que nos está diciendo necesitamos que nos ayuden a vincular planificación y presupuestación. Y hay otro país distinto que en su narrativa, el tema de género es absolutamente clave y la narrativa es clarísima, pero cuando navegamos en sus planes y en sus presupuestos, la verdad es que el tema de género no está tan claro ahí dentro. Entonces este ejercicio permite también a que los gobiernos y están haciendo una reflexión seria y digan, ok, tenemos una narrativa que no está de verdad acompañada por acción. Entonces, ¿cómo podemos revisar este trabajo? Yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar claro de este ejercicio, de esta presentación, ¿no? Le paso la palabra a Renata porque estamos en el slide 24 y es importante. Muchísimas gracias, Alejandro, porque yo creo que ese punto que ha explicado es un punto central. El objetivo de RIA es realmente fomentar, tener un diálogo con el gobierno, con los socios, porque es una agenda integrada. Es por eso que estoy ofreciendo el ejemplo de género en el caso de Sri Lanka, porque es una área que el gobierno, el presidente en sus ponencias, en sus visitas internacionales, está siempre a decir que es una área que es necesaria. Hay un reconocimiento a nivel de discurso político, que es una área importante, pero como Alejandro había dicho, tenemos que ver si los planes realmente están priorizando, están mostrando realmente que hay
esa integración de priorización de equidad de género en los planes. Y lo que estoy diciendo aquí, que en la discusión con el gobierno es muy importante que sabemos el impacto sistémico de una meta en otras metas o de un objetivo en otros objetivos, porque es una agenda integrada. Entonces, si miramos solamente en el objetivo 5 para ver la temática de género, eso sería un problema, sería limitado. Entonces, tenemos que ver en la área de salud 3.1, en la educación 4, en el 1, pobreza, trabajo decente 8, en todas las áreas, cuáles son las metas que tienen una relevancia para impactar, alavancar el alcance de equidad de género en ese país. Y ahí son algunos ejemplos de metas que son importantísimas, y ahí los colores son el nivel de alineamiento. Los colores de los naranjas son los parcialmente alineados, los verdes aquí son totalmente alineados, y el 3.7, que es la salud sexual y reproductiva, que no está incluida en el plan, que no está alineada. Entonces avanzamos. Una otra área que se fue muy interesante, que tuvimos bastante una conversa con el gobierno, una interacción bien rica, se fue la cuestión de investimiento en áreas marinas, en áreas de océano. Como había dicho, por ejemplo, la meta 14C, Sri Lanka es un país que tiene una zona económica exclusiva que es casi 7 veces mayor que el territorio nacional. Y ahí se fue un momento de realización de los parceros, de los políticos, de los representantes políticos, que realmente es una área que se necesita priorizar, porque el futuro de Sri Lanka en desarrollo sostenible realmente se va a tener que tener cuenta las temáticas de mar, de océanos, recursos marinos, pero que se fue una área que se ve en los planes que está totalmente no inclusa. Avanzando en el RIA, que se espera aquí. Uno es que tiene que tenerse en cuenta, y fue una cosa que Alejandro había dicho, que el marco de políticas es muy importante para apoyar el logro de los ODS, pero que los planes y la existencia de políticas no es suficiente, porque ahí sí tiene que analizar el proceso de implementación. Y ahí sí existe el proceso de combos o aceleración, que son otras metodologías que se puede ver cómo se alavancar o cómo se acelerar el proceso de implementación. Y aquí otra cosa que quería enfatizar es que, claro, vivimos en un mundo que los recursos son finitos, todos los países tienen recursos finitos, y que ahí sí es necesario tener criterios para definir prioridades, las metas, y ordenar esas metas o intervenciones a nivel de país. Esto es muy importante. Antes de pasar, voy a mostrar unos ejemplos de instituciones de arquitectura institucional que los países están estableciendo. Pero para finalizar la cuestión del análisis de RIA, es muy importante comprender la naturaleza de la brecha, como había dicho antes. Ni todas las brechas son áreas que deben o tienen que ser priorizadas al mismo nivel de otras metas. Entonces tiene que ver la sinergia entre las brechas, el impacto de las brechas en corto, medio y largo plazo. Y sí se debe identificar, no se puede con el RIA, empezar a identificar áreas que podrían ser catalíticas, y ahí se da la apertura para un proceso que sería de aplicación del combo o de aceleración. Los dos últimos pasos que quería decir, que ya son integrados en las hojas de trabajo, es la discusión de marca institucional. Aquí se ve, hicimos un mapeo, que es aquí un mapeo, así sí es un mapeo rápido, que se fue a nivel de objetivo,
de todos los ministerios. En verdad aquí no hay todos los ministerios porque Sri Lanka tiene 53 ministerios, pero hicimos un mapeo rápido para ver cuáles son los ministerios que deberían o por lo menos estar involucrados en cada objetivo. Y aquí sí, cuando estamos en el RIA, el análisis de RIA, aquí es una de las hojas que para las metas que están alineadas, intentamos hacer cuáles son las agencias a nivel de país que están apoyando directamente o que se van a apoyar, y ahí cuáles son los ministerios y departamentos de gobierno que están ayudando a implementar. También en el caso de Sri Lanka marcamos las metas que son áreas que ya estaban inclusas en los ODMs, en los objetivos del milenio. ¿Por qué? Porque son áreas que ya se espera que se existan indicadores bien desarrollados. Por eso que en el caso de Sri Lanka elegimos marcar todas las metas que tienen una conexión bien directa con los ODMs para ver si realmente tenemos indicadores que son bien desarrollados. Sri Lanka es un país que tiene una base de datos bien avanzada, entonces eso ayudó bastante a hacer un proceso cuantitativo. En términos de arquitectura institucional, solo lo que quería enfatizar aquí antes de terminar es que, claro, el suceso de esta agenda se va a depender de los arreglos institucionales, cuáles son los mecanismos de coordinación. Y como es una agenda integrada, lo que se pasa es un reto muy grande, el desafío de los países a tener formas para colaboración, para crear incentivos, sistemas de incentivos, para que puedan trabajar conjuntamente. Entonces ese es un desafío ahí a todos los países, no solo países en desarrollo, pero también países desarrollados. Se ve en los informes que que los países están sometiendo al High Level Political Forum, al foro de alto nivel. Se ve ahí que se hay un reconocimiento que la arquitectura institucional es crítica para el suceso de la agenda. Y ahí también estamos trabajando en una herramienta que ahí estamos empezando a aplicar en algunos países, pero también con mucho cuidado, porque la idea no es ofrecer un checklist, una lista, una receta de elementos que todas las instituciones o una institución de coordinación interministerial debe tener, porque una institución, un mecanismo de coordinación de ODS se debe claramente estar basado en el contexto de país, se debe adaptar al contexto de país, el contexto de estructura de gobernanza del país, de descentralización o centralización. Pero hay elementos que quería solo mencionar, ustedes van a tener esa presentación y se puede leer con más calma después, pero elementos que están claros que son instituciones que son bien sucedidas, basadas en la experiencia de los ODMs, que hicimos un análisis, es que hay que tener instituciones que tienen un mandato muy claro, un mandato que esté en alto nivel, que tenga una capacidad de coordinación entre los ministerios, entre los sectores, una institución que tenga una capacidad de promover coherencia vertical, ¿no?, entre los gobiernos a nivel nacional y subnacional, e integración de varios sectores. Y ahí centrado en la implementación y monitoreo. Ejemplos, por ejemplo, las Islas Mauricio. Lo que quería decir aquí es que empezaron con una institución que tenía un comité interministerial de coordinación que estaba ligado, conectado al Ministerio de Medio Ambiente. Eso se pasó y ahora, después de 2 años, la institución se cambió y tenemos un departamento de política
que está conectado directamente al gabinete del presidente. Eso se vio por la necesidad de tener más, como se dice, más fuerza o tener más capacidad de coordinación. Entonces el gobierno de Mauricio se decidió cambiar la estructura. En Jamaica se ve aquí que también se fue una estructura que se ya tenía durante el proceso de negociación del post-2015 y que está se adaptando gradualmente, pero solo que vale mencionar es la involucración de la sociedad civil, la academia, sector privado, en grupos de trabajo, y que pueden formar el grupo técnico que es un secretariado, y ahí así se informa el alto nivel, que nivel interministerial. Belice la misma cosa, pero está conectado directamente al Ministerio de Planificación y Desarrollo. Se tiene ahí un consejo y que hace la conexión, colaboración y coordinación con otros sectores. Colombia es una estructura bien similar a Jamaica y que ahora se ve que está muy común en varios países, que es una comisión, una institución de alto nivel, que ahí se tiene una representación al nivel de gabinete, pero que es directamente apoyada por una secretaría técnica, y que ahí se tiene el rol, el mandato de trabajar conjuntamente con actores no estatales, sociedad civil, sector privado, y apoyada por grupos de trabajos. Eso es básicamente muy similar a la estructura de Jamaica. En Costa Rica también muy similar, pero hay una ligación, un grupo que se conecta con las municipalidades y que ahí se conecta también directamente a la Secretaría Técnica y al Consejo de Alto Nivel. Y Aruba, que no podría ser más complicado, pero en verdad es muy simple y es muy semejante es muy similar al caso de Jamaica y Colombia, que es básicamente, mira, que es la participación de la sociedad civil, sector privado y sectores no gubernamentales a través de grupos de trabajo que informa a la comisión técnica, que ahí sí tiene una conexión con el gabinete del presidente. Das un detalle ahí para que tengamos claro, existe un documento, y yo creo que lo hemos puesto como lectura disponible en el curso. Si no es así, María José, Óscar, Iván, pido que lo revisemos, pero existe un documento que hemos analizado cuál ha sido la arquitectura institucional que los diferentes países de la región han adoptado para la Agenda 2030. Y aquí Renata nos estaba contando varios ejemplos. Tenemos Argentina, tenemos otros analizados, y por ahí había un comentario entre las preguntas. Sí, esto va a requerir de alguna manera una revolución. Sí. Y es el reconocimiento de que, y había otra pregunta vinculada, aprovecho para responder rápidamente, sobre iniciativas trigger, como detonantes o lo que sea, ¿no? Esto es el reconocimiento de que brecha a brecha y sector a sector no vamos a llegar, ¿no? Entonces, justamente toda esta mirada y todo este objetivo de aceleración y la herramienta que nosotros utilizamos de combos y otras herramientas que hay, va justamente en esta misma línea de que uno tiene que reconocer cuál es la problemática, y la problemática no es sectorial, la problemática sin lugar a dudas es intersectorial. Si hablamos de embarazo adolescente no es un tema de género, es un tema que toca, por ejemplo, hablábamos la semana pasada en Haití, el gobierno ha puesto en el centro de análisis la agricultura. Ok, cuando uno habla de agricultura, uno no habla de agricultura, uno habla de cambio climático, uno habla de productividad, uno habla de educación, de disponibilidad de ingenieros, uno habla de 1.000.000 de cosas cuando habla de agricultura, ¿no? Entonces, justamente esa necesidad de tener una mirada mucho más holística y esa necesidad de tener una articulación horizontal y vertical, que por cierto aparece en el informe de desarrollo humano muy marcado, horizontal, vertical y ciclo de vida, van a ser clave para poder avanzar en esta agenda, ¿no? Entonces, efectivamente, este ejercicio de identificar cómo los países están adaptando su arquitectura institucional para poder responder a retos que no son sectoriales, va a ser clave. Y hablaban las preguntas de un laboratorio. Bueno, el laboratorio va a ser la propia vida, pero sí vamos a tener que probar, aprender, reconocer que los errores son parte del proceso y seguir mejorando, y nosotros vemos una voluntad en esa línea en la región, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Pasamos a la última parte de la presentación. Sí, en el último paso, que ya aquí es prácticamente el último slide, es cuando estamos haciendo el RIA,
si ahí se tiene la posibilidad de saber, de identificar los indicadores que ya están incluidos en los planes para las metas específicas de ODS que se están alineadas. En este caso aquí es en verdad un proceso que utilizamos que se va un poquito más allá de RIA, que ahí se ve una tabla, que ahí es un mapeo de todos los indicadores nacionales para cada objetivo, y los indicadores que están ahí que son propuestos por las Naciones Unidas como los indicadores formales, y ahí se ve totalmente el mapeo basado en un análisis de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que son los datos disponibles, que son inmediatamente, oportunamente disponibles, que ahí son datos que están disponibles para ser utilizados, están listos, la metodología está clara, se tiene un acuerdo con las metodologías, la calidad de los datos son buenas, existen datos desagregados, y ahí son los grupos 1, y ahí sí hicimos un análisis de los indicadores que están disponibles, cuáles son grupo 1, 2, y del grupo 3, claro, si no había. Grupo 2, claro, son los disponibles, son los datos que sí existen, pero necesitan ser mejorados. Solo algunos indicadores están a nivel desagregado, no todos. La mayoría están disponibles a nivel nacional, es el grupo 2. Y el grupo 3 son básicamente los datos que no están disponibles, indicadores que no están factibles ahora en el caso aquí del país que estamos analizando, y que se necesita una nueva metodología, que se va a necesitar de presupuesto, investimiento. Y ahí los indicadores que no están disponibles también necesitan analizar si realmente son indicadores que en el contexto del país que está analizando, si son indicadores que necesitamos desarrollar la capacidad estadística y la capacidad metodológica de colectar esos datos o no. En el caso de RIA, cuando usamos una hoja simple, solamente para ver cuáles son las metas que son alineadas, espero que acuerden que usamos 153 y decidimos que basado en el análisis, 109 metas estaban totalmente, parcialmente alineadas. De las metas que están parcialmente alineadas, porque es en el nivel de narrativa, el criterio se fue que no tiene indicadores específicos. Entonces aquí básicamente se ve las metas que están totalmente alineadas, y las metas que están totalmente alineadas, cuáles son las que tienen indicadores, y ahí se ve una ilustración que también aquí el objetivo no es tener como se dice, la cobertura 100% de las 153 metas que estaban jugando, que eran necesarias que eran importantes para Sri Lanka, o no es tener una cobertura de las 109, pero ahí sí que se ve, analizar entre las metas que están alineadas y las metas que son brechas, si no hay indicadores y si no hay capacidad, si sí necesita desarrollar esa capacidad o no. ¿Okay? Entonces, este era el último slide que quería mostrar. Muchísimas gracias. No sé si tenemos más tiempo para preguntas, pero sé que había bastante discusión. Bueno, Renata, en lugar de brasileña, parece inglesa a las 11:00, con el webinar. Yo veo que ya estamos en proceso de cierre, la gente está confirmando asistencia. Hemos ido respondiendo a todas las preguntas. Solo creo que había una pregunta por ahí que no se ha respondido al comienzo, dos de hecho. Una era qué eran los indicadores en las columnas en color rosa, que eran en realidad no eran indicadores, eran metas, y eran las metas que no se habían considerado. Sí. No, las naranjas que no se habían considerado, las rojas son las brechas. Sí, pero preguntaba por las naranjas, que eran, como Renata ha dicho, de los 169, no todas las metas se han considerado porque no eran oportunas. Entonces nos hemos quedado con 153, sí. La diferencia son las rosas. Y había una pregunta sobre la disponibilidad de datos. Esto era una pregunta que ha arrancado al comienzo del webinar, y yo creo que con esta última parte de la presentación
la hemos respondido. Entonces, considerando que son las 11:01 y hemos ido respondiendo las preguntas a lo largo de la sesión y que la sesión en inglés... Sí, nos saltó un mensaje que se había caído el servidor. No sabemos si es solo de nuestro lado o le pasó a todo el mundo. No, solamente es del lado de ustedes. Nosotros seguimos con la conexión y seguimos con los participantes acá. Ok, entonces básicamente estaba cerrando diciendo que sobre planes existentes o no existentes, ¿no? Y estaba dando ejemplos concretos de lugares donde los planes estaban o en borrador o en fase de elaboración, y cómo de hecho ese es un momento propicio para hacer un análisis mucho más profundo sobre la orientación de esos planes y poder de hecho acompañar y asegurar que los planes entre comillas respetan la integralidad de la agenda o de alguna forma absorben la integralidad de la agenda, ¿no? Entonces el hecho de que un plan esté en proceso de elaboración es una oportunidad única para poder acompañar dicha elaboración si el gobierno lo considera prioritario y entiende la oportunidad. Yo creo que ahí estábamos cerrando. Sí, lo vamos a dejar aquí, perdón que se nos cortó. Yo creo que ya, bueno, bastante gente se ha empezado a desconectar, hemos cumplido con la hora. Solo aprovecho nuevamente para dar las gracias a todo el mundo. Dentro de 25 minutos tendremos la sesión en inglés, para agradecer, por supuesto, a Renata por esta presentación que yo creo que ha sido magnífica y que además nos ha permitido dialogar en el proceso, así que en ese sentido yo creo que ha sido interactiva y muy práctica, como han podido ver con ejemplos. La presentación queda a disposición de ustedes, ahora tienen que llevar el curso y habrá una sesión de clarificación, como sabemos, al final de este módulo de RIA. Para cualquier duda estamos a disposición. Muchísimas gracias por su atención y por su participación activa, y siempre al equipo 1.000.000 de gracias por un trabajo espectacular. Gracias, hasta luego.